Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del profeta Miqueas. Y tú, Belén de Efratás, eres insignificante entre los clanes de Judá, pero de ti surgirá para mí quien gobierne en Israel. Por eso el Señor los entregará hasta el momento de que dé a luz la mujer que está embarazada y que regresen sus otros hermanos para unirse a los demás israelitas. Él se mantendrá firme y pastoreará con la autoridad del Señor, con la majestad de su nombre, el nombre del Señor, su Dios. Él será la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. L'8 dicembre 1870. El 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. 150 años después de aquel acontecimiento, estamos viviendo un año especial dedicado a San José. Y en la carta apostólica Patris Corde he recogido algunas reflexiones sobre su figura. Nunca antes como hoy, en este tiempo marcado por una crisis global con diferentes componentes, él puede ser un apoyo, un consuelo y una guía para nosotros. Por eso decidí dedicarle una serie de catequesis que espero nos ayuden ulteriormente a dejarnos iluminar por su ejemplo y su testimonio. Por algunas semanas hablaremos de San José. En la Biblia hay más de 10 personajes que llevan el nombre de José. El más importante entre ellos es el hijo de Jacob y Raquel, que a través de diversas vicisitudes pasó de ser un esclavo a convertirse en la segunda persona más importante de Egipto después del faraón. El nombre José en hebreo significa Dios aumente, Dios haga crecer. Es un deseo, una bendición basada en la confianza en la providencia y referida especialmente a la fecundidad y el crecimiento de los hijos. De hecho, este nombre precisamente nos revela un aspecto esencial de la personalidad de José de Nazaret. Es un hombre lleno de fe en su providencia. Él cree en la providencia de Dios, tiene fe en la providencia de Dios. Cada una de sus acciones, tal como se relata en el Evangelio, está dignada por la certeza de que Dios hace crecer, que Dios aumenta, que Dios añade, que Dios prevé mandar adelante su plan de salvación. Y en esto José de Nazaret se parece mucho a José de Egipto. También las principales referencias geográficas de José, Belén y Nazaret desempeñan un papel importante en la comprensión de su figura. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Belén se llama Betlehem, es decir, casa del pan, o también Efratá, por la tribu que se asentó en ese territorio. En árabe, en cambio, el nombre significa casa de la carne, probablemente por el gran número de rebaños de ovejas y cabras presentes en la zona. De hecho, no es casualidad que cuando nació Jesús, los pastores fueron los primeros testigos del acontecimiento. A la luz del relato de Jesús, estas alusiones al pan y a la carne remiten al misterio de la Eucaristía. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Él mismo dirá de sí mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna.
La ciudad de Belén se menciona varias veces en la Biblia, ya desde el libro del Génesis. A Belén también está vinculada la historia de Ruth y Noé, narrada en el pequeño pero maravilloso libro de Ruth. Ruth dio a luz a un hijo llamado Obed, que a su vez dio a luz a Yese, al padre del rey David. Y precisamente de la línea de David proviene José, el padre legal de Jesús. Sobre Belén, el profeta Miqueas predijo grandes cosas. Y tú, Belén de Éfrata, lo escuchamos al inicio, tú, Belén de Éfrata, tan pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el que ha de gobernar Israel. El evangelista Mateo retomará esta profecía y la vinculará a la historia de Jesús como su evidente cumplimiento. De hecho, el Hijo de Dios no eligió Jerusalén como el lugar de su encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos periféricos, alejados del clamor de la crónica y del poder de la época. Y sin embargo, Jerusalén era la ciudad amada por el Señor, la ciudad santa, elegida por Dios para habitarla. Aquí, en efecto, habitaban los maestros de la ley, los escribas y los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. He aquí por qué la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús no nació en Jerusalén con toda la corte, no, nació en una periferia. Hizo su vida hasta los 30 años en esa periferia, trabajando como carpintero, como José. Y Jesús, las periferias y para Jesús las periferias y la marginalidad son predilectas, preferidas. No tomar en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios, que sigue manifestándose en las periferias geográficas y existenciales. El Señor siempre actúa a escondidas, siempre actúa a escondidas en las periferias. También en la periferia de nuestra alma, en los sentimientos, tal vez en esos sentimientos que nos avergüenzan. El Señor está allí para ayudarnos a ir hacia adelante. El Señor sigue manifestándose en las periferias, sean esas geográficas que las existenciales. En particular, Jesús va a buscar a los pecadores, entra en sus casas, les habla y los llama a la conversión. También Jesús es desafiado por esto, pero miren en este maestro, decían los doctores de la ley, habla con los come con los pecadores, se ensucia, va a buscar a aquellos que el mal no lo han hecho, sino que lo han sufrido, los enfermos, los hambrientos, los pobres, los últimos. Va a buscar a los pecadores que hicieron del mal y también a aquellos que no hicieron mal, pero que lo sufrieron, como los enfermos, los hambrientos, los pobres y los últimos. Siempre Jesús va hacia las periferias, siempre. Y esto nos debe dar tanta confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Es decir, esa parte un poco oscura que nosotros no hacemos ver por vergüenza, tal vez, ¿no? En este sentido, la sociedad de aquella época no es muy diferente de la nuestra. También hoy hay un centro y una periferia. Y la Iglesia sabe que está llamada a anunciar la buena noticia desde las periferias. José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven prometida, y para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente. ¿Qué nos enseña José? No mirar tanto las cosas que el mundo alaba. Mira a los ángulos, mira a las sombras, mira a las periferias, lo que el mundo no quiere. Nos recuerda José que debemos dar importancia a lo que
Los otros descartan. En este sentido, es verdaderamente un maestro de lo esencial. José es un maestro de lo esencial. Nos recuerda que lo que realmente vale no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado. Descubrir lo que vale. Pidámosle que interceda para que toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir, esta capacidad de valorar lo esencial. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar desde Nazaret. Hoy quiero enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias geográficas más olvidadas del mundo o que viven situaciones de marginalidad existencial, que puedan encontrar en San José el testigo y el protector al que mirar. A él podemos dirigirnos con esta oración, una oración hecha en casa, pero salida del corazón. San José, tú que siempre has confiado en Dios y has tomado tus decisiones guiado por su providencia, enséñanos a no contar tanto sobre nuestros proyectos, sino en su diseño de amor. Tú que vienes de las periferias, ayúdanos a convertir nuestra mirada y preferir lo que el mundo descarta y margina. Consuela a los que se sienten solos y sostiene a los que trabajan en silencio para defender la vida y la dignidad humana. Amén. Es el turno de los saludos del Santo Padre en español. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, particularmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos la catequesis sobre la carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patris Corde recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres
que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja. No se olviden de acudir a Él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domani in Italia. Mañana en Italia se celebra la primera jornada nacional de oración por las víctimas y supervivientes de los abusos, promovida por la Conferencia Episcopal. Espero que esta iniciativa pueda ser ocasión de reflexión, de sensibilización y de oración para sostener los caminos de recuperación humano, espiritual y de las víctimas. Es deber imprescindible de cuantos tienen alguna responsabilidad educativa en familia, en parroquia, en las escuelas, en los lugares recreativos y deportivos, proteger y respetar a los adolescentes y a los chicos a ellos confiados, porque precisamente en esos lugares es donde la mayoría de los abusos suceden. Mi pensamiento va a los trabajadores de Borgo Larpeguna preocupados por su futuro laboral. Ante estos asediantes problemas me uno a los obispos y párrocos del territorio expresando mi cercanía. Dirijo un llamamiento para que esta situación, así como otras similares que ponen en dificultad a muchas familias, no prevalezca la lógica del beneficio, sino esa de del compartir y de la solidaridad. Al centro de la situación laborativa va siempre puesta la persona y su dignidad. Cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Tenemos que rezar mucho por estas personas. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los participantes en la conferencia del Collegamento Nacional Santuari, al grupo policlínico San Mateo de Pavia, ai fedeli di San Elpidio a Mare y a los fieles de San Elpidio a Mare. Los animo a adherirse con alegría a la voluntad de Dios, encomendándose a la protección maternal de la Virgen María. Mi pensamiento va, por último, como siempre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. La liturgia de hoy conmemora a Santa Isabel de Hungría, mujer de fe y caridad ardiente. Que el ejemplo y la intercesión de esta ilustre santa de la caridad ayude a cada uno de ustedes a vivir una vida virtuosa, yendo al encuentro con el corazón abierto hacia los pobres y a todos los necesitados. A todos ustedes mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción en lengua española. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.